La etapa de la interfase es una etapa de crecimiento en donde el ADN del núcleo se duplica y la mayor parte de los componentes celulares son sintetizados. En esta etapa de la interfase los cromosomas no son visibles ante el microscopio. Se divide en 3 etapas. La etapa G1 se le llama la primera abertura. La célula duplica su tamaño y pone en aumento la cantidad de sus organelos, enzimas y otras moléculas. Durante esta etapa se tiene mucha actividad a nivel metabólico, así como de síntesis de ARN y proteínas, es decir, la transcripción y traducción. En esta etapa es en donde la célula decide si se va a dividir o no. Transcripción del ADN. Este ocurre en el núcleo. Es un proceso el cual utiliza el ADN como modelo para crear una molécula de ARN. El ARN luego sale del núcleo y se va a un ribosoma en el citoplasma, donde ocurre la traducción. La transcripción es la primera parte del dogma central de la biología molecular. Es la transferencia de instrucciones genéticas del ADN a un ARN mensajero. Durante la transcripción se crea una hebra de ARN mensajero que es complementaria a la hebra del ADN. La transcripción ocurre en 4 pasos. Número 1. Unión. Es el inicio de la transcripción. Ocurre cuando al enzima ARN polimerasa se le une una región de un gen llamada promotor. En el sitio promotor se determina dónde empieza la síntesis de ARN y qué hebra de ADN sirve como molde. Las secuencias promotoras se escriben en dirección 5:3 de la hebra codificante. Número 2. Iniciación. La hebra de ADN que lleva al promotor determina cómo se orienta el ARN polimerasa y la orientación de la enzima determina qué hebra de ADN se va a transcribir. La polimerasa avanza a lo largo del promotor y se va añadiendo nucleótidos hasta que llega a 9. El factor sigma se separa de la molécula de ARN polimerasa. Número 3. Elongación. Es la adición del nucleótido a la hebra de ARN mensajero. La ARN polimerasa lee la hebra desenrollada del ADN y constituye la molécula de ARN mensajero, usando pares de bases complementarias. Hay un momento durante este proceso que la nueva molécula de ARN está unida al ADN desenrollado. Durante este proceso, una adenina en el ADN se une a un uracilo en el ARN. Número 4. Terminación. Es el proceso de la transcripción y ocurre cuando el ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen. La hebra de ARN mensajero está completa y se separa del ADN. Maduración del ARN mensajero. El ARN mensajero sintetizado en el núcleo debe sufrir cambios antes de ser trasladado al citoplasma. Para conformar el ARN mensajero maduro, este sufre varias modificaciones tales como el corte y el empalme. La maduración del ARN ribosomal es ya que una vez transcrito el pre-ARN, este es fragmentado por corte y empalme en subunidades. La 5.8S y la 28S se unen a la 5S transcrita por el ARN polimerasa 3 para formar la subunidad grande del ribosoma. Tiene 3 sitios de unión: 1. Péptido, aminoácido y exit. La 18S se une con las proteínas y forma la subunidad pequeña del ribosoma. Este tiene sitio de unión para el ARN mensajero. Las dos subunidades se unen para conformar el organelo conocido como el ribosoma. La maduración de la ARN transferencia es sintetizado por la ARN polimerasa 3. Posee factores de transcripción importantes para la traducción debido a que son clave para descifrar las palabras del código de ARN mensajero. Sus sitios promotores se encuentran dentro de la secuencia transcrita. El transcrito primario o pre-ARN de transferencia es más largo que el transcrito maduro. Sufre cortes en los extremos 5 y 3 y sufre plegamiento por la complementariedad de bases, lo que proporciona una forma de trébol. Al terminar la transcripción y maduración de los ARNs, en el núcleo ocurre la exportación al citoplasma a través del complejo del poro nuclear. La traducción es el proceso de síntesis de proteínas, las cuales luego de ser sintetizadas viajan hacia el citosol. La traducción se lleva a cabo en el núcleo y en la mitocondria. Para poder entender la traducción necesitamos entender el término código genético, que el código genético
es la regla correspondiente entre codones y aminoácidos. Es el sistema que codifica la información para la elaboración de proteínas. El código genético es degenerado. Esto quiere decir que existen más tripletas o codones que aminoácidos. Existen 64 posibles codones y solamente 20 aminoácidos. Para poder llevar a cabo la traducción se requiere ribosomas, ARNR, que sería ARN ribosomal, y proteínas, aminoácidos, enzimas, GTP, ARNT, que sería la ARN transferencia, ARNM, ARN mensajero y factores de traducción. Para que la traducción se lleve a cabo necesita iniciar con un codón, el cual es AUG. El ARNM lleva tripletas o codones. Este está escrito en el idioma ribonucleico, pero codifica una secuencia de aminoácidos. Este lleva la información para la síntesis de proteínas y es el que determina el orden en el que se unirán los aminoácidos. El ARNT es el que posee los anticodones. Es el transportador que coloca el aminoácido apropiado en su sitio correspondiente. Cada aminoácido tiene su propio ARNT. Este posee forma bidimensional. Cuando adopta forma tridimensional, su forma es de trébol. Los aminoácidos se fijan a la adenina en el extremo 3. El ARNT y ARNM forman puentes de hidrógeno para el reconocimiento de la información. El ARNT posee los anticodones que corresponden a una secuencia de 3 nucleótidos. Los codones que se traducen en los ribosomas se leen en sentido 5' a 3' y se aparean con el ARNT. Los anticodones se utilizan en la traducción y se aparean con ARNM. Para que los aminoácidos puedan activarse necesitan que la enzima aminoacil ARNT sintetasa es la que une a cada aminoácido con su extremo ARN' del ARNT. Este proceso necesita hidrólisis de GTP. El complejo que se forma se llama aminoacil ARNT. La traducción posee 3 pasos. El de inicio. En esta primera etapa, el ARNM se une a una subunidad pequeña. Se inicia la traducción en el codón de inicio, que es el AUG, como lo mencionamos anteriormente. El primer aminoácido en eucariotas es metionina y el primer aminoácido en procariotas sería la formilmetionina. Como bien decíamos que este proceso se lleva a cabo en la subunidad menor del ribosoma, el cual cuenta con 2 subunidades, la mayor y la menor. En el ribosoma existen 4 sitios: el sitio de unión ARNM, el sitio A, que sería el sitio aminoacilo, el sitio P, peptidilo, y el sitio E, que es el de salida. En el sitio A es en el que el aminoacil y el ARNT se unen al complejo ribosómico. En el sitio P, el ARNT dona los aminoácidos a la cadena de crecimiento, donde se hace la unión de aminoácidos, y el sitio E es el de salida. El ARN iniciador siempre se sitúa en el sitio P. Siguiente paso: alargamiento o elongación. El aminoacil ARNT se une al sitio A. Se forma un enlace peptídico con la peptidiltransferasa, que es una ribosima, y luego se trasloca hacia el sitio P por la traslocasa. En primera instancia, el ARNT inicia en el sitio P dejando libre el sitio A, que lo deja disponible para otro ARNT, así puede sintetizar otro aminoácido. Luego se forma un enlace peptídico entre los 2 aminoácidos. Esto es catalizado por la peptidiltransferasa. Como tercer y último punto, se expulsa el ARNT no cargado del sitio P por medio del sitio E. Se mueve al ribosoma trinucleico junto con el ARNM en dirección 3'. Esto se llama translocación. Y por último, para poder detener la traducción, se da el paso de terminación. Existen 3 codones de terminación: UAA, UAG y UGA. Con este último paso, la proteína ya puede salir al sitio, y para que éstas puedan llevar a cabo sus funciones deben plegarse, y esto lo hacen debido a las denominadas chaperonas. Y así es como se lleva a cabo el proceso de traducción. Fase S del ciclo celular. La fase S comienza cuando se ha pasado del punto de restricción de la fase G1. En la fase S se producen 2 sucesos importantes: replicación del ADN y duplicación de los centrosomas en las células animales. El ADN está formado por 2 cadenas de desoxirribonucleótidos o bases nucleótidas. Ambas cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que en el extremo 3 de cada cadena está al lado del 5 de cada otra cadena. Por tanto, cada extremo de la doble cadena posee un extremo 3 de una cadena y un extremo 5 de la otra cadena.
El ADN de una célula eucariota no se copia empezando por un solo punto, esto llevaría demasiado tiempo, sino en múltiples sitios a la vez denominados orígenes de replicación. Es decir, hay una organización de la maquinaria molecular necesaria para iniciar el proceso de copia y en segundo lugar se recibe una licencia para comenzar la replicación. La célula dispone de los mecanismos necesarios para evitar que un origen de la replicación se active más de una vez. En una célula de mamífero hay de 3.000 a 5.000 orígenes de replicación, pero no todas se activan durante la fase S. La activación de un origen de replicación depende de varios factores como el ambiente de la cromatina y del estado de las propias histonas, que a su vez dependen del tipo celular que estemos considerando. Al comienzo de la fase S se empieza a nuclear nuevos centriolos denominados procentriolos, a partir de los preexistentes. Al final de la fase S se inicia la elongación de los procentriolos. Es importante tener en cuenta que no todo el ADN se está replicando a la vez. Se estima que en cualquier momento de la fase S se está copiando entre un 10 a un 15% del ADN total. Si se detectan roturas del ADN mediante los sistemas de control, la copia del resto de ADN se detiene. Hay otros eventos celulares ligados a la replicación del ADN como la síntesis de histonas que deben también duplicar su número y duplicación de los centrosomas en las células animales necesarios para organizar el uso mitótico. Esto quiere decir que durante la fase S se lleva a cabo el periodo de síntesis, donde da comienzo cuando se ha pasado el primer punto de restricción de la fase G1. Se producen dos sucesos importantes: replicación del ADN y duplicación de los centrosomas en las células animales. En la replicación del ADN ocurre en la síntesis o en la fase S del ciclo celular. Cada cromosoma es copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como molde para la producción de la complementaria. El resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético. La fase S del ciclo celular da paso a la fase G2, la cual termina con la entrada en la fase M. En la fase G2 se acumulan progresivamente aquellas moléculas cuyas actividades serán necesarias durante la fase M. Se ha considerado como un estado transitorio entre la fase S y la fase M. Durante esta etapa, sin embargo, se comprueba si ha existido errores durante la replicación del ADN y si se ha producido su duplicación completa. Si se dan errores, la célula no entrará en la fase M y el ciclo celular se detendrá hasta que los daños sean reparados o el ADN sea completamente copiado. Se puede entender que estos mecanismos son críticos para la célula, puesto que los errores no detectados pasarán irremediablemente a las células hijas. Durante la fase G2, la célula también aumentará en tamaño y los centrosomas duplicados durante la fase S se dirigirán a lugares opuestos en la célula para formar posteriormente el uso mitótico. El límite entre las fases G2 y M no está totalmente claro. Hace poco tiempo se pensaba que la fase G2 era la realmente importante para determinar el avance del ciclo celular, gracias a la respuesta a la presencia de mitógenos. Ahora se sabe que durante la fase G2 hay una ventana de tiempo que condiciona las decisiones que se toman en G1. En G2 hay un curioso proceso de desfosforilación que tiene que ocurrir para que la célula sea capaz de responder al mitógeno de la fase G1. Si esta desfosforilación no ocurre, la célula puede seguir proliferando incluso aunque no encuentre mitógenos en la fase 1. Las células que se han comprometido de esta manera en G2 pasan rápido por G1, es decir, que la G1 es corta. La presencia de mitógenos en esta ventana temporal en G2 es necesaria para que la desfosforilación no se produzca. Quiere decir que en la fase G2 tenemos la preparación para la división celular. La célula crece aún más, hace más organelos y proteínas necesarias y reorganiza el contenido duplicado para prepararse para la mitosis. Estado tránsito entre las fases S y M. Se comprueba si han habido errores durante la replicación del ADN y si se ha producido su duplicación completa. Si existen errores, la célula no entrará en fase M y el ciclo celular se detendrá hasta que los daños sean reparados.
El fin de la fase G2 está mediado por la quinasa dependiente de la ciclina CDK tipo 1 y por la ciclina B1. La ciclina B1 se sintetiza durante la fase S tardía. Una célula, al salir de interfase, experimenta un proceso de reproducción llamado fase M o mitosis. Dicho proceso de reproducción consta de la división de cromosomas y nucleolos, además de otros organelos de una célula madre para la producción de dos células llamadas células hijas. Dichas células son idénticas en número de cromosomas e información genética. La fase M o mitosis consta de 5 subfases, siendo estas profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, dentro de las cuales se dividen todos y cada uno de los procesos que conllevan para la producción de las mencionadas dos células. Dentro de la profase o primera subfase de la mitosis, comienza la condensación del ADN, es decir, son visibles las cromátides aisladas y la desaparición del nucleolo, la desorganización parcial de los filamentos del citoesqueleto y la pérdida de adhesividad de la célula. En otras palabras, la célula adquiere una fórmula redondeada. Los centrosomas viajan a polos opuestos del citoplasma conducidos por proteínas motoras y microtúbulos. Al conjunto de estas proteínas motoras y microtúbulos recibe el nombre del uso mitótico. La prometafase es la subfase intermedia dentro de la profase y la metafase. Se dice de igual manera que la prometafase define el tipo de mitosis a realizar, siendo estas abierta o cerrada. La mitosis abierta es aquella dentro de la cual la envoltura nuclear se ve afectada o desorganizada debido a la formación del uso mitótico. Por otra parte, la mitosis cerrada es aquella dentro de la cual el uso mitótico tiene lugar su formación adentro del núcleo, no afectando así la envoltura nuclear. Otro de los procesos llevados a cabo dentro de la prometafase es que al existir una desaparición de la membrana nuclear, el uso mitótico invade el espacio nuclear. Metafase. Las dos cromátidas hermanas unidas forman los cromosomas, que son desplazados hacia el centro del uso mitótico. Se forma la placa ecuatorial. En ese momento los cromosomas se mueven para ocupar su posición en la placa ecuatoria. Anafase es la fase más corta. Dentro de esta existe una ruptura de las conexiones entre cromátidas hermanas a nivel del centrómero, gracias a la participación de proteasas. Existen dos etapas, la anafase A, en donde los microtúbulos cinetocóricos se acortan por despolimerización, tanto en el extremo menos como en el más. La anafase B, donde los centrosomas se separan entre sí, empujados por los microtúbulos polares, favoreciendo aún más la separación de las cromátidas. Esta separación de los centrosomas va acompañada por una elongación de los microtúbulos polares. Proteínas motoras aportan la fuerza para que se deslicen unos microtúbulos polares sobre los otros. Telofase. En esta fase se organiza de nuevo la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromátidas que han migrado hacia cada uno de los centrosomas formando los dos núcleos hijos. Se forman los poros nucleares y las cromátidas comienzan a descondensarse. El uso mitótico desaparece mientras la membrana nuclear y el nucleolo aparece. Los cromosomas se descondensan para dar paso al paso final de la citocinesis, proceso que se superpone a la anafase o la telofase, dando lugar a dos nuevas células hijas. Citocinesis. Es la etapa final del ciclo celular. Supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes. Es diferente en animales, plantas y hongos, pero en todos se sigue una serie de etapas, las cuales son la elección del plano de división, el ensamblaje de la maquinaria de división y la separación celular.
En resumen, la mitosis tiene 4 subfases. Profase, donde los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y se forman las fibras del huso mitótico. Metafase, los cromosomas replicados se alinean a la mitad de la célula, o sea, en el ecuador. Anafase, los cromosomas se separan y la célula se elonga con terminaciones distintivas, viajando a polos opuestos. Telofase, las membranas nucleares se vuelven a formar en los dos polos y la nueva membrana celular se forma para crear dos células nuevas independientes.